Tengo un lápiz, tengo un lápiz. Numéricamente, esto es un lápiz. Tengo un lapicero. Este lapicero es numéricamente distinto de este lápiz. Es decir, tengo dos instancias de lápices. Entonces, numéricamente no son los mismos porque son dos entidades distintas. ¿Sí? Esta es una, esta es otra. Cuando digo que son numéricamente idénticos, me estoy refiriendo, este lápiz es numéricamente idéntico a sí mismo. ¿Sí? Esto suena súper extraño, pero es así. Este lápiz es numéricamente idéntico a sí mismo. Es un lápiz y este lápiz es el mismo lápiz. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, que tengo una identidad numéricamente idéntica a esto, es como que estas dos cosas son realmente las mismas. ¿Sí? Entonces podríamos decir, miren, yo le estoy viendo este lado, yo no sé si se está viendo este lápiz, pero uno es azul y otro amarillo. Eh, Cuando decimos que son numéricamente idénticos, es una manera de entenderlo, es como estas dos cosas son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo, son una unidad. No es que haya uno por otra parte y otro por otra parte, sino que estas dos cosas son exactamente lo mismo. Y que nosotros podríamos decir que como si fueran dos caras de la misma moneda, tenemos como los fenómenos mentales, como pensar, creer, tarara, eso no es más que estados físicos. ¿Sí? Es como son numéricamente idénticos. Entonces lo que nos está diciendo es la mente es idéntica al cuerpo. ¿Y es idéntica en qué sentido? En el sentido de que no es que yo por un lado tenga una mente y por otro lado tenga un cuerpo, no. Cuando yo estoy en un estado mental, estoy en un estado físico. Entonces pensemos, por ejemplo, cuando yo estoy en un estado perceptivo, si a mí me hicieran una imagen de resonancia magnética, según la teoría de la identidad, a cada estado mental le corresponde un estado físico. Entonces, por ejemplo, ay, que Erika está viendo su taza, perdón la monotemática de mis ejemplos, Erika está viendo su taza. Entonces, cuando Erika está viendo su taza, se activa estas conexiones sinápticas entre estas dos, se activa esta región del cerebro. Ya. Ah, pero cuando Erika, por ejemplo, tiene el deseo, resulta que se le activa esta parte del cerebro y entonces se le activan estas conexiones y cuando le dicen café, se le activan y cuando le dicen, qué sé yo, té, pues no, son más débiles. Sí, pero entonces se podría explicar, es decir, si yo toda la vida, imaginemos esto así como según la teoría de la identidad, imagínense que nosotros tuviéramos el presupuesto económico, qué horror sería, pero solo imaginémoslo, tuviéramos todo el tiempo conectado a un escáner de resonancia magnética que se encarga de ver cuáles son nuestras activaciones cerebrales cada vez que estamos en ciertos estados. Entonces resulta que cuando yo estoy pensando, dependiendo de lo que esté pensando, de si lo que estoy pensando es como un, qué sé yo, un razonamiento inferencial acerca de creencias que tengo sobre filosofía de la mente, digamos, eh, se me activan ciertos patrones neuronales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que tenemos la teoría de la identidad que nos dice los fenómenos mentales son idénticos numéricamente. Usted tiene una creencia, tiene una activación. Siempre que tenga esa creencia, va a tener esa activación. Siempre que vea una taza, los patrones lumínicos van a hacer que se le activen tales zonas del cerebro que se encargan de recibir la información visual. Cada vez que usted tenga un orgasmo, va a tener ciertas actividades. Cada vez que usted le pique, no sé, tenga comezón porque le picó un zancudo, entonces va a tener cierta actividad. Entonces, cada uno de mis fenómenos mentales va a ser idéntico a un estado físico. ¡Tarán! Resuelto el problema mente-cuerpo. Entonces tenemos ahí la tesis central, como el eslogan es, la mente es idéntica al cerebro. ¿Sí? Entonces ya no vamos a decir como el dualista, de hecho esta tesis es justo en contra del dualismo, que la mente es una sustancia distinta a la del cuerpo. No, la mente es el cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos activaciones de patrones físicos y esos patrones físicos son estados mentales. Ya, tenemos esta tesis de la identidad, que es una tesis súper fuerte. Entonces tenemos como las principales afirmaciones de la teoría mente-cuerpo. Les digo, esto lo encuentran en Rabossi 2007. Yo no les pregunto si leen todas las sesiones o no. Lo ideal es que lean siempre. Eh,
pero digamos que nunca les voy a pedir un informe de lectura. Esto yo asumo que son sus intereses y que en la medida en la que ustedes tengan tiempo e interés, accederán a los materiales en los que baso estas presentaciones. Entonces tenemos las principales afirmaciones de la teoría de la identidad mente-cuerpo. La primera es que a favor del dualismo y en contra, por ejemplo, del conductismo, los teóricos de la identidad o la teoría de la identidad sostiene que los fenómenos mentales son fenómenos internos de los seres humanos, es decir, sí, suceden en el cuerpo, sí, tienen una implementación física, pero esta intuición que tenemos de que mis estados mentales son míos, son internos, que pasan, tenemos esta sensación de que los estados mentales están en la cabeza. Entonces, eh, la teoría de la identidad abraza, digamos, esta intuición que decíamos, ¿cómo vamos a responder el problema mente-cuerpo? Pues bueno, respondámoslo teniendo en consideración las intuiciones del sentido común, pero también las teorías científicas. Entonces, al menos como la primera afirmación, está a favor de la intuición del sentido común y digamos que comparte con Descartes en contra del conductismo la idea de que sí, los estados mentales sí que existen y sí que se sienten y sí que se sienten internamente, ¿sí? Entonces tenemos esta primera afirmación. Pero por otra parte, la teoría de la identidad también considera los aspectos científicos y como la evidencia empírica que nos ha ofrecido la neurociencia y la biología con respecto a qué es lo que pasa cuando estamos teniendo ciertos estados mentales. Y entonces su segunda afirmación es, claro, tenemos el sentido común, pero además la evidencia empírica, la evidencia científica nos muestra que los fenómenos mentales son idénticos a estados neurológicos del sistema nervioso central. Entonces, primeros dos check. Check que la teoría de la identidad nos rescata, nos recupera, nos mantiene la intuición del sentido común y check que es empíricamente informada. Bien, es como coherente con las teorías científicas. Muy bien, teoría de la identidad. Ahora, aquí ya la cosa comienza como a complejizar, pero vamos viéndolo. Dice, los enunciados, ¿sí? Ya no es solo la identidad de hecho, ¿sí? Ya no es solamente las imágenes que vemos en la resonancia, en la imagen de resonancia magnética, sino ahora el enunciado, es decir, la afirmación. Los enunciados que afirman la identidad entre fenómenos mentales y estados neurológicos son verdades contingentes. ¿Qué significa esto? Recordemos la distinción entre necesario y contingente. Lo necesario es lo que vale en todo momento, en todo tiempo, en todo mundo. Entonces, cuando decimos hay una verdad necesaria, es una verdad que es necesaria, pero es una verdad que es verdadera en la Tierra, hoy, mañana, siempre, en Marte, en un mundo posible, en los mundos posibles de Lewis, sí, en todo mundo posible. Las verdades, y por lo general, esto solo tómenlo con un grano de sal, se suele pensar que las verdades necesarias son a priori, es decir, que no necesitan comprobación empírica porque a partir del análisis conceptual de esas verdades podemos darnos cuenta de que de hecho es verdad. Digo que tomen esto como un grano de sal porque, paréntesis, Kripke justamente cuestiona las categorías de necesario eh, con a priori. Lo necesario es una cuestión modal, lo a priori es una cuestión epistémica y Kripke aboga, por ejemplo, por la existencia de enunciados necesarios a posteriori, es decir, enunciados que son verdaderos en todo mundo posible, pero dependen de la comprobación empírica, ¿sí? Solo como para decir que dije que se los advertí. Entonces, las verdades contingentes, por el contrario, significa que son verdades que valen para este momento, para este tiempo, con lo que contamos ahora, dependen de comprobación, dependen de la experiencia, dependen de la observación. Y como dependen de estos factores que pueden cambiar, entonces esas verdades también pueden cambiar y hoy pueden ser verdaderas y mañana podrían ser falsas y las condiciones bajo las cuales consideramos que eran verdaderas cambian. Entonces, básicamente lo que nos está anunciando esto es, miren, 1 y 2 son verdaderas, y, pero podrían llegar a ser falsas. ¿Sí? Si las condiciones cambian, podrían ser falsas, pero hasta ahora son verdaderas. Entonces,
Aquí viene la afirmación 4, el carácter contingente de esas afirmaciones, es decir, el hecho de que sean verdaderas, pero dependan de la observación, si la observación cambia, si el mundo cambia, si nuestras teorías cambian, si resulta que estábamos equivocados acerca de nuestras mejores teorías neurocientíficas, entonces la teoría de la identidad podría cambiar. ¿Sí? Entonces, el carácter contingente de las afirmaciones puede tener consecuencias para la teoría de la identidad. Es decir, podría ser que uno y dos, que son como sus principales afirmaciones, pudieran ser falsas. Pero hasta ahorita, con lo que tenemos, son verdaderas. Entonces no están diciendo es absolutamente verdadera, sino con lo que contamos ahorita es verdadera. Podría cambiar. Luego tenemos que la tesis de la identidad no es una tesis acerca de las oraciones que expresan estados mentales, sino de los estados mentales mismos. Y esto es una tesis que va en contra del conductismo. Acuérdense que el conductismo decía no vamos a hablar de los estados mentales, sino de las oraciones con las que expresamos estados mentales. Entonces no se trata de si yo estoy en un estado de creencia, sino de la oración yo creo que. Y la oración yo creo que es verdadera si el sujeto tiene la disposición a comportarse como si fuera verdadera. Entonces aquí dice, no, nosotros no estamos hablando del lenguaje, nosotros estamos...